Hola, mi nombre es Simón Soto Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy estudiaremos el siguiente tema, el cual se llama transformación de redes o, como en esta diapositiva puedes apreciar, conversión estrella delta o delta estrella. Muy bien, en el análisis de circuitos suelen surgir situaciones en las que los resistores no están en paralelo ni en serie. Por ejemplo, consideremos el circuito que aparece a continuación. Como puedes apreciar, aquí tenemos este diagrama de este circuito eléctrico, en donde tenemos una fuente independiente de voltaje y tenemos 6 resistencias. Entonces, aquí por lo que podemos ver es de que en esta red los resistores cómo se hayan conectados. Vemos que aquí está un nodo, ¿no? Que lo comparte la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y luego tenemos este de aquí, en donde está conectado la resistencia 2, resistencia 4 y resistencia 5. Y por otra parte, el nodo que está aquí, que lo comparte la resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 6. Y este último, que está conectada a la resistencia 5, la resistencia 6 y la fuente independiente de voltaje. Entonces, si nosotros quisiéramos decir o afirmar, ¿no?, cómo se hayan conectado las resistencias o en general todo el circuito, nos daríamos cuenta de que al menos estas tres resistencias, enfocándonos en estas tres, no sean conectadas ni en serie ni en paralelo, porque si bien aquí están compartiendo solamente este nodo y es una característica de las conexiones en serie que comparten un solo nodo, aquí si vemos o imaginamos que pasa una corriente así, al llegar a este punto se va a dividir una parte hacia acá y otra hacia esta parte. Por lo tanto, estas resistencias no están conectadas en serie porque se divide esta corriente, ¿no? O sea, tiene otro camino por el donde fluye. Y nosotros podemos recordar que una conexión en serie es que la corriente fluye por igual en los elementos, ¿no?, que se hayan conectados. En este caso, pues no es el caso, válgame la redundancia. Entonces, ya podemos descartar que no están conectadas en serie. Y en paralelo tampoco, porque solamente comparten este nodo. Y ya cada una comparte otro nodo con otro conjunto de resistencias, pero ninguna de ellas están en paralelo porque solamente comparten un nodo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que no están conectados ni en serie ni en paralelo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de casos cuando no están conectadas en serie ni en paralelo? Bueno, muchos circuitos del tipo mostrado pueden simplificarse usando redes equivalentes de tres terminales. Estas redes son la red en estrella, o conocida también como red en T, y esta se ilustra enseguida. Entonces, esta es la red en estrella. Como puedes darte cuenta, se trata de una red de tres terminales. Perdón. Y se suele representar así, ¿no?, como una Y, porque tiene una forma como de una Y. Por otro lado, tenemos la red en T, que tiene una forma en T, ¿no?, así como la letra. Y también es de tres terminales. Cuando hablamos de la red en estrella o red en T, estamos hablando de la misma tipo de red. Simplemente se suele como que representar en dos formas, ¿no? Esta que es así como en Y o en forma de T. Sin embargo, es lo mismo. Simplemente es como si a esta red que es en estrella, que es la que tiene en forma de Y, doblaras estas terminales, ¿no? O sea, en lugar de que estén así, las doblaras un poco hacia arriba, de modo que estén así, ¿no?, más horizontal, más recto así. Es la única diferencia, es meramente algo ilustrativo, pero se habla de la misma tipo de red. Y luego tenemos la red en delta. La red en delta se ilustra ahí mismo en esta diapositiva. Como puedes ver, también se le dice como red pi. Esta vendría siendo la red delta, la cual también es de tres terminales y tiene esta fórmula como de triángulo, ¿no? A veces así también le dicen red triángulo, tal. No más que el nombre, pues, así digamos de manera un poco más conocida o formal, es así delta o pi. Esta vendría siendo la delta
y esta vendría siendo la red pi, la cual tiene la forma pues de esta constante, ¿no? Que es así pi. Y al igual que la red en estrella, pues tiene estas dos presentaciones. Y cuando se habla de red delta o red pi, se está hablando de la mismo tipo de red, solamente que tienes estas dos maneras de representarla y es meramente ilustrativo. Aquí, por ejemplo, estas dos resistencias llegan a esta parte, ¿no? Entonces, si yo quisiera representar esto en forma de red pi, simplemente cada uno de estos extremos lo recorres un poco hacia la izquierda y luego hacia la derecha, ¿no? Respectivamente. De modo que te queda así como esto se puede apreciar. Pero sí, o sea, es meramente ilustrativo. Muy bien, y ahora que ya conocemos las redes, vamos a ver cómo podemos convertir una red delta a una red estrella. Para realizar la conversión delta estrella se sigue la siguiente regla. Cada resistor de la red en estrella es el producto de los resistores de las dos ramas delta adyacentes dividido entre la suma de los resistores de la red en delta. Entonces lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Esta red delta, todo esto que está afuera. Lo que no está, digamos, coloreado, ¿no? Que no tiene color. Y lo que está aquí con rojo es lo que nosotros queremos formar. Queremos pasar de una red delta a una red en estrella. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos decía la regla que es que para la red en estrella es el producto de los resistores de las dos ramas de la red delta adyacentes dividido entre la suma de los tres resistores de la red en estrella. Esto expresado matemáticamente es como aquí puedes apreciar. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la resistencia 1 de la red en estrella, que viene siendo esta parte, ¿no? de la red, nosotros tenemos que multiplicar las dos resistencias de la red en delta que llegan a este nodo, digamos a esta parte, los cuales son la resistencia B y la resistencia C. Y aquí tenemos, ¿no? Multiplicando en el numerador. Y todo esto se divide entre la suma de las resistencias que conforman la red en delta. Entonces es RA más RB más RC. ¿Sí? Esto de lo denominador vendría siendo la constante en cada una de las siguientes resistencias, ¿no? Por ejemplo, en la resistencia 2 de la red en estrella vendría siendo la multiplicación de las dos resistencias de estas dos de la red delta que tenemos sería RA por RC. Y eso es dividido nuevamente entre la suma de las resistencias que conforman la red delta. Y finalmente la resistencia 3 de la red en estrella sería el producto de la resistencia A y la resistencia B. Y nuevamente dividido entre la suma de los resistores que conforman la red en delta. Muy bien, ya aprendimos cómo convertir una red en delta a una estrella. Ahora veremos cómo convertir la red en estrella a una delta. Para realizar la conversión estrella-delta se sigue la siguiente regla. Cada resistor de la red delta es la suma de todos los productos posibles de los resistores y tomados de dos en dos, dividido entre el resistor opuesto en estrella. Entonces, ahora ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una red estrella y nosotros queremos convertirla a una red en delta, ¿no? Vendría siendo todo esto que está sombreado con rojo. Entonces, matemáticamente la regla se expresaría como aquí se puede apreciar. Si nosotros queremos calcular la resistencia A, que es la de la red en delta, ¿no? Lo que debemos de hacer es en el numerador realizar los productos de la red en estrella que se pueden realizar en parejas, ¿no? Eso es la resistencia 1 por la resistencia 2 y eso yo sumo la resistencia 2 por la resistencia 3 y luego eso se le suma resistencia 3 por resistencia 1. Son todos los productos posibles que se pueden realizar aquí en la red en estrella, tomados de dos en dos, ¿no? Y yo eso lo voy a dividir entre la resistencia que está, digamos, opuesta a la resistencia RA, que es la que yo quiero calcular, pertenece a la red en delta, y la que es opuesta vendría siendo la resistencia 1.
Es como si nosotros estuviéramos parados acá y, y lo que estamos viendo hacia enfrente es esto, ¿no? La resistencia 1. Entonces por eso se divide entre R1. La resistencia B, pues lo del numerador es igual, ¿no? Es como la constante. Pero dividido entre R2, porque vendría siendo la resistencia opuesta con respecto a la resistencia RB. Vendría siendo, estaríamos aquí parados y lo opuesto sería esto de acá, lo que estamos viendo así. Entonces se divide entre R2. Y la resistencia C, nuevamente el producto de la resistencia en estrellas sería una constante en el numerador y solamente la cambiaría el denominador, que vendría siendo la resistencia R3, porque estamos aquí nosotros parados, ¿no? Y lo opuesto que está hacia esta resistencia vendría siendo la resistencia 3. Entonces, son las fórmulas para convertir una red en estrella a una red delta. Asimismo, se dice que las redes estrella y delta están equilibradas cuando todas las resistencias que conforman, por ejemplo, R1, R2 y R3, que conforman la red en estrella son iguales. Podemos decir entonces que esa red se haya equilibrada. Y pasa lo mismo con la red en delta, que todas las resistencias que la conforman son iguales, entonces también está equilibrada. En estas condiciones, las fórmulas de conversión pasan a ser las siguientes. Cuando tienes una red en estrella o delta y está equilibrada y necesitas convertir, por ejemplo, una red en estrella a una red delta o viceversa, en lugar de aplicar estas fórmulas que estuvimos viendo, ¿no? Que estuvimos analizando, simplemente se realiza de esta forma. Una red en estrella equilibrada, para convertirla en una red en delta, simplemente se divide el valor de la resistencia en delta, eso entre 3. Y por otro lado, la resistencia, una red en delta, ¿no? Convertirla a una red de estrella vendría siendo multiplicar 3 veces el valor de la resistencia que se halla en la red en estrella, ¿no? Equilibrada. O sea, en lugar de que sea tantas cuentas como aquí se pueden ver, simplemente es un poco más directo el cálculo. Aquí también tenemos esta nota que dice: cabe aclarar que cuando se lleva a cabo la transformación no se quita nada del circuito ni se agrega algo nuevo en él, solamente se están sustituyendo patrones de red de 3 terminales diferentes, equivalentes matemáticamente, para crear un circuito en el que los resistores están en serie o en paralelo, lo que nos permite calcular la resistencia equivalente de ser necesario. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, cuando nosotros realizamos una conversión, ¿no? Una transformación de redes, no estamos agregando ni quitando nada del circuito, simplemente estamos manipulando un poco los patrones de red para crear, como aquí dice, un circuito en el que los resistores están en serie o en paralelo. O sea, simplemente es como si estuviéramos manipulando esos patrones para, de modo que esos elementos se hayan conectados en serie o en paralelo, y así poder simplificar nuestro circuito y hacer un análisis correspondiente, ¿no? Muy bien, pues este ha sido el video que te traigo el día de hoy. Como te pudiste haber dado cuenta, hoy estudiamos la transformación de redes, cómo convertimos una red en estrella a una red delta, o una red delta a una red estrella. En los siguientes videos realizaremos una serie de ejercicios bastante, van a ser bastante ejercicios para que este tema sea más comprensible y veas cómo se aplican todas estas fórmulas que te mostré. Bueno, agradezco mucho que estés aquí. Cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes hacérmela llegar en la caja de los comentarios y con gusto te leeré. Te veo en el siguiente. Muchas gracias.